muy, muy eh, agradable. Nos va a edificar mucho el día de hoy esta palabra que el Señor tiene para nosotros. El tema lo he titulado el día de hoy como advertencias divinas. Eh, Ustedes y yo hemos ido seguramente en muchas ocasiones a hacer compras y tal pareciera que el día de hoy casi todos los productos traen algún tipo de advertencia. Últimamente no sé si se han dado cuenta que en las marcas de los refrescos ya traen una etiqueta negra, grande propiamente, y dice exceso de calorías, exceso de azúcar. Son advertencias muy concretas que se hacen. Por ejemplo, las marcas de los cigarros actualmente ya traen la leyenda que es un producto nocivo para la salud y que puede acarrear la muerte. Y de hecho ponen, si se han dado cuenta, algunas imágenes con gente con estragos severos por el uso del cigarrillo. Otras marcas también, actualmente ya la legislación mexicana está exigiendo que todos los productos, sobre todo destinados a los niños, traigan la leyenda correcta de cuando es prácticamente un alimento chatarra, ¿verdad? Ya tiene que traer la etiqueta negra donde diga que tiene muchas calorías o exceso de grasas o exceso de azúcares. Entonces, hay algunas advertencias que se nos hacen que pueden parecer hasta ridículas. Por ejemplo, imagínense que hay una marca muy particular de cacahuates y que trae cacahuates, nueces de la India y una serie de semillas que imagínense que trae la advertencia, dice, contiene frutos secos. O sea, como si no supiéramos que los cacahuates, las nueces, se les considera en automático como un fruto seco, ¿verdad? Por ejemplo, las pastillas para dormir de la marca Nitol, no sé si la han escuchado, obviamente son para dormir, pero la advertencia que trae y dice así claramente, advertencia, puede causar somnolencia, ¿no? Pues técnicamente es lo que quiero, que me duerma. Eh, Hay una marca muy particular de taladros color naranja. Yo no quiero meter goles, ¿no es cierto? Que dice en su leyenda, advertencia, no está diseñado para ser utilizado como taladro de odontólogos. Mucha gente usa las cosas sin tener ni siquiera una idea del para qué se hicieron o cómo o por qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de el haber creado algo? Y hace caso omiso, desgraciadamente, a las advertencias. Y ese es el gran peligro, que ignoremos las advertencias cuando muchas de ellas puedan parecer a lo mejor hasta absurdas, como les digo, ridículas, ¿no? Pero déjenme decirles que también hay advertencias que no son ridículas ni mucho menos absurdas, que son advertencias en las que debemos poner especial énfasis y sobre todo una observancia de lo que es. Por ejemplo, si compramos un producto para quitar el sarro de nuestras cocinas, trae una advertencia muy clara que dice peligro, veneno, corrosivo, ¿verdad? Y entonces tendremos que hacer caso. A lo mejor a la de advertencia, este producto puede causar somnolencia. A lo mejor dices, pues es para lo que quiero, este producto que me permita o que me apoye para poder conciliar el sueño. Pero muchas de los productos, sobre todo de orden químico, traen advertencias que deberíamos de considerar muy en serio y que no fuera nada risorio o absurdo. Fíjense bien que en 1991, justamente el 13 de marzo, fue un día que estaba muy nublado y desgraciadamente se ocurrió un tremendo accidente.
uno de los peores accidentes que se han registrado, no solo en la Gran Bretaña, en Inglaterra, sino prácticamente a nivel mundial. En aquella catástrofe perdieron la vida muchísimas personas y muchos resultaron heridos. En medio de este accidente, fíjense que un hombre fue aclamado como héroe y eso es lo que de alguna manera resalta en la noticia que se emitió en aquel tiempo. Se trataba de un hombre llamado Alan Bateman, quien salió de su vehículo destrozado porque desgraciadamente fue en una autopista donde tuvo que hacer un aterrizaje forzoso esta aeronave y corrió justamente para tratar de advertir a los vehículos que se acercaban de que había un accidente más adelante. ¿Cuántas veces hemos visto esto? No solo en aquellas latitudes, sino muchas ocasiones nos hacen señales, ¿verdad?, de bajar la velocidad, sobre todo cuando vamos transitando en carretera, se nos hacen unas advertencias. Pero desgraciadamente no todos valoraron las advertencias y no les hicieron caso. Algunos conductores estuvieron tocando las bocinas, han visto que muchos prenden y apagan las luces, ¿verdad? Pero simplemente muchos de ellos siguieron, continuaron hacia adelante y las advertencias tanto de Alan como de otras personas a los demás conductores, llegó el punto en que muchos no hicieron caso y tristemente acabaron teniendo daños severos porque al momento de llegar al punto de la colisión que había habido con el avión, ya no pudieron frenar y tristemente se generaron muchos accidentes. Pero otros conductores, ¿verdad?, que sí hicieron caso de estas advertencias, pues no solo consideraron heroica la participación de Alan y de todos los demás conductores que trataron de evitar que fueran a accidentarse todavía más. Muchos de estas personas los consideraron como un acto de amor. ¿Y por qué quise hacer este preámbulo? Porque justamente Jesucristo, él mismo, nos advirtió a menudo de los peligros futuros por los cuales tendríamos que atravesar, ¿no? Jesús, obvio, como Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe, pues obvio sabía que a largo plazo, en un acto de amor eh, mayor, deberíamos advertir a la gente diciéndoles la verdad. O sea, tú y yo tenemos que también compartir ese acto de amor, vivir ese acto de amor, transmitiéndole a muchas personas, ¿verdad?, esas advertencias divinas, esas advertencias diciéndoles la verdad de lo que vendrá a continuación. Dios nos ama y no quiere que nos hagamos daño, mis amados hermanos. Y hay muchas advertencias en la palabra de Dios que todas ellas emanan del gran amor de Dios por ti y por mí. Vamos a leer de Proverbios 26, versículos 23 al Proverbios 27, versículo 4. Y aquí se nos muestran las advertencias sobre nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Porque debemos de comprender que muchas ocasiones nosotros mismos somos los que nos causamos o nos ocasionamos serios problemas por nuestra propia naturaleza pecaminosa en la que hemos nacido. Y bueno, Dios nos da unas advertencias divinas. Voy a leer para ustedes Proverbios 26 del versículo 23 en adelante. Dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca.
el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Cuál es la ira? Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjense cómo Dios a través de su bendita palabra pues nos empieza a hacer una serie de advertencias y es un principio casi invariable de la vida, que lo que se siembra el día de hoy pues lo cosecharás más adelante. De hecho lo tenemos como una enseñanza muy propia, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú y yo sembramos el día de hoy, pues tarde que temprano vamos a obtener el fruto de esa siembra. Si podemos ponernos el ejemplo de todos y cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, antes de empezar a aprender su palabra, a ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios, pues nosotros tristemente sembramos muchas semillas malas, corruptas, en pecado, ¿verdad? Y muchos de nosotros pues todavía seguimos de alguna manera arrastrando o acarreando el fruto de esa siembra. Y por eso todavía vivimos en angustia, en dolor, en pesar, porque a lo mejor hace, por ejemplo, hace 20, 30 años, se concibió un hijo fuera de un matrimonio y y pues hasta la fecha, ¿verdad? Sigue trayendo complicaciones, problemática, sigue siendo pesar el hecho de que ese niño esté viviendo sin el amparo, sin el cobijo de una familia completa. Y eso lo tenemos que ir pagando, ¿verdad? De alguna manera, esa acción trajo una reacción y una consecuencia. Ahora bien, desde el día en que ustedes y yo empezamos a conocer de la bendita palabra de Dios, pues el Señor nos ha dado de la semilla correcta, ¿verdad? De la semilla incorruptible que es su palabra. Y ahora ustedes y yo hemos estado aprendiendo a sembrar la semilla incorruptible, la semilla buena. ¿Qué creen que entonces vendrá a continuación cuando venga el día de la cosecha? Obviamente vamos a obtener un fruto bueno. Entonces, la idea de las advertencias que Dios nos hace constantemente a través de su palabra es para que ustedes y yo tengamos a bien sembrar lo correcto, la semilla buena, la semilla incorruptible. Y de esta manera, nuestros días después van a tener que ser en una cosecha de un fruto bueno, de un fruto incorruptible. Entonces, aprendamos a sembrar lo correcto. Amén. Gran parte de las enseñanzas que nos da el libro de Proverbios, como se los he dicho, es un libro que nos da una sabiduría muy práctica de poner en acción. Pero gran parte de estas enseñanzas se resumen en este versículo, en el versículo 27 de Proverbios 26, que dice, cava una fosa y en ella caerás, echa a rodar piedras y te aplastarán. Eso es indudable, ¿verdad? En otras palabras, pues simple y sencillamente vas a cosechar lo que siembres. El escritor de este proverbio nos advierte divinamente contra la malicia, porque ya hemos comprendido que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos trae enseñanza, nos trae amonestación, nos trae corrección y nos trae instrucción, que es lo mejor. Entonces, el versículo 27 dice que la malicia es un tiro que sale por la culata. ¿Ah? El rencor tiene un efecto boomerang. ¿Sí saben cómo es el efecto boomerang? ¿Verdad? Una pieza como en una especie de V que se lanza y el objetivo es que regrese, ¿verdad? A nosotros. Una vez que golpea algo, tenga todavía la capacidad de regresar. Entonces, si nosotros actuamos maliciosamente, pues siempre vamos a ver que es un tiro que sale por la culata, o sea, que nos va a dar a nosotros mismos. ¿verdad? Es como cuando señalamos a alguien y le decimos, tú tienes la culpa o tú estás en este pecado y nos damos cuenta de que un dedo es el que señala a esa persona, pero 3 dedos son los que nos señalan a nosotros. Y es exactamente la misma condición. ¿verdad? Por más que intentemos ocultar nuestro deseo de lastimar a otras personas,
pues llegará el momento en que este deseo quede expuesto y pues vamos a cosechar las consecuencias, si es que tuviéramos esos deseos. Hoy el Señor nos está advirtiendo para que tú y yo eliminemos esa malicia, esos malos pensamientos, esos malos deseos en contra de alguien que a lo mejor te lastimó, que te ofendió, porque el enemigo es lo que quiere, que tú y yo caigamos en la trampa del engaño, ¿verdad? Al sentirnos ofendidos, el enemigo trata de hacer que tú y yo contestemos con ofensa. Y hasta bíblico puede resultar el enemigo al decirnos, acuérdate que está escrito ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, en una sana advertencia, viene, una divina advertencia propiamente, viene a decirnos que si te golpean la mejilla derecha, no es ojo por ojo, sino más bien pongas la mejilla izquierda. Y es así como nosotros, en el nombre de Jesús y en el amor de Cristo, es que tenemos que actuar ya de aquí en adelante. A continuación, en el versículo 28, Dios nos hace una advertencia en contra de la lengua mentirosa. Dice que tenemos que cuidarnos mucho de decir solamente la verdad sobre todo lo que vivamos. A veces es tentador contar historias exageradas sobre nuestras situaciones, sobre la gente que nos ha herido, nos ha difamado o nos ha ofendido, ¿verdad? Y muchas veces exageramos lo que se nos hizo y de esa manera pues estamos nosotros también contribuyendo a la mentira, a esa misma ofensa por la que nos sentimos heridos. El escritor nos advierte y dice, la lengua mentirosa odia a sus víctimas, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir en una condición en donde seamos prudentes. Si verdaderamente nos han ofendido, pongámonos a cuentas primero delante de Dios. Decirle, Señor, yo de verdad no quiero cargar con esta ofensa, con esto que me han hecho, me han dicho, y yo lo pongo en tus pies. Esta carga yo la quiero depositar en ti y permitir que Dios nos permita caminar como para lo que Él trajo a nuestras vidas en libertad. En el capítulo ya 27, en el versículo 1, pues nos continúa la palabra de Dios advirtiendo sobre la jactancia. Obviamente nosotros no debemos presumir de lo que vamos a conseguir o de lo que estemos consiguiendo o lo que hayamos conseguido, ya que no sabemos en ningún momento lo que nos depara el futuro. ¿Quién de nosotros prácticamente hace ya un año se pensaba o pudiéramos haber tenido la idea de que todo este año iba a ser prácticamente de la manera en que lo hemos vivido? Nadie. De hecho, hasta el mes de febrero, aquí en México se veía distante, muy, muy distante la situación de la pandemia. Pensábamos que estaban al otro lado del mundo, allá con los orientales, con los chinos, pero que aquí posiblemente ni iba a llegar, ¿verdad? Pero vean la realidad y las consecuencias que ha traído esta condición. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo que nos puede deparar el día de mañana. Es más, ni siquiera lo que nos puede deparar un segundo de aquí en adelante. O sea, nadie. Nosotros como familia tuvimos el caso de un tío eh, que en la mañana se paró como siempre, bien gustoso, le dice a su esposa, oiga, por favor, prepárame de desayunar, se me antojan unos bisteces a la mexicana. Y mi tía sale a comprar los bisteces y cuando regresa, no se pudo tardar ni 5 minutos. La carnicería es la casa vecina. Y no se tardó ni 5 minutos cuando regresó y le dice, oye, entonces, ¿cómo quieres que te prepare los bisteces? Mi tío ya estaba muerto. Había dado un infarto y se quedó ahí en el sillón plácidamente esperando su desayuno. Entonces, como no sabemos lo que nos pueda deparar el futuro, ¿verdad? Pues no debemos ni siquiera presumir de absolutamente nada. Debemos de considerar que solo la gracia y la misericordia de Dios es quien nos ha provisto de todo lo que tú y yo podamos tener. Amén. Está bien recibir elogios de los demás, pero que sea de los demás, ¿verdad? Pero que nunca sea la exaltación de nuestra propia boca. No debe venir de nuestros propios labios el exaltarnos a nosotros mismos. Amén. Después, advierte contra las personas pendencieras. Dice el versículo 3, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio.
de esas personas que están ahí, de necias, de enfadosas, ¿verdad? Y por último, en este pasaje se nos advierte que la envidia, la cual curiosamente describió Shakespeare como el monstruo de ojos verdes, es una fuerza aún más poderosa y peligrosa que la ira y la furia. Así lo dice el versículo 4. Entonces, dice, ¿cuál es? Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Uh-huh. Recuerden que los celos humanos normalmente nos llevan a envidia y es por eso que se traduce con esa palabra. Entonces, aquí lo más sensato que podemos hacer ustedes y yo es pedirle al Señor que guarde nuestro corazón, ¿verdad? Que perdone nuestros pecados y que también nos dé a nosotros el gran deseo y que tengamos la voluntad de perdonar a todos aquellos que pecan contra nosotros, a quienes nos ofenden. Que verdaderamente el Señor permita que tengamos un estilo de vida perdonador, que así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no nos deje caer en la tentación, sino más bien que nos libre del mal. Eso es lo que tenemos que estar pidiéndole a Dios constantemente, hermanos. Ahora vamos a leer del libro de los Hebreos, de esa carta que cada día que la leemos más y más, fascina nuestros corazones, nuestra mente, como ayer lo explicaba, porque trae una revelación increíble. Nos damos cuenta de quién verdaderamente es Jesucristo para nosotros. Este libro, esta carta a los Hebreos, realmente contiene una riqueza espiritual que entre más profundicemos en esta carta, mis amados, vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, como el día de ayer, ¿verdad? Y vamos a leer del capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 12. Y aquí también el Señor nos da unas advertencias divinas acerca de qué, de que no debemos quedar en un estado de inmadurez. Debemos madurar en el Señor, de ir creciendo en Él. Amén. Dice Hebreos 5:11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estemos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense qué clase de advertencias nos da la bendita palabra de Dios, hermanos. El deseo de Dios es que ustedes y yo crezcamos en Cristo, que no nos quedemos como bebés espirituales, que siempre estemos nada más queriendo lechita, lechita, lechita. ¿Verdad? Y esto lo hace para que lleguemos a ser verdaderamente seguidores de Jesucristo, pero seguidores sanos, seguidores fuertes, seguidores espiritualmente maduros de nuestro Señor. Amén. Esa es la realidad, ese es el deseo de Dios para nosotros. Ahora, la madurez requiere una actitud de escuchar primero. ¿Verdad? Aquí la palabra de Dios obviamente es para nosotros, para los cristianos a los que se dirige, que muchas ocasiones somos muy lentos para entender. Cada quien perdonándome la condición, cada uno sabemos qué tan ágiles podemos entender las cosas o qué tan lentos somos. Pero quiero decirles que muchas veces, mis amados hermanos, no es que seamos lentos para entender. Entendemos perfectamente bien las cosas a la primera. El grave problema es que somos muy lentos para actuar. O en su defecto, nos hacemos como los locos, ¿verdad? Como que sí entendí, pero no lo hago porque todavía quiero estar en mis placeres, en mi deleite, en mi carne, en mi pecado. Y como que se nos hace difícil soltar todo eso, ¿verdad? Pero la verdad, mis amados hermanos, Dios nos habla continuamente. Necesitamos desarrollar el hábito regular de escucharlo. Y la gloria sea para el Señor por la gran mayoría de ustedes que han sido muy fieles al Señor respecto a seguir, ¿verdad? Las enseñanzas de los devocionales. Y cada uno sabemos nuestra verdad delante de Dios, qué tanto queremos escucharlo, qué tanto le escuchamos verdaderamente y qué tanto ponemos por obra de lo que escuchamos. Él nos habla, mis amados hermanos. Todos los días Él está emitiendo, ¿verdad? Su enseñanza, su voz para nosotros, su amor. Y nos habla principalmente a través de la Biblia. Es por esto que en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios hemos tomado desde hace ya 3 años la decisión con la lectura, ¿verdad? De ese programa de lectura al año, para que todos aquellos que están siguiendo ese programa, por lo menos una vez al año lean la palabra de Dios. Es importante no para hacernos cabezones, sino más bien para escuchar a Dios, para que Dios nos hable, nos dirija y nos lleve por el camino que Él ha trazado para nuestras vidas, para que aprendamos a entender su carácter, para que aprendamos a entender y saber su voluntad y para que de esa manera nosotros actuemos en consecuencia, ¿verdad? Entonces, yo les animo a que verdaderamente estén leyendo día con día la palabra de Dios. Es una verdadera bendición el poder ir escudriñando cada vez más la palabra. A lo mejor en el primer ciclo, en el primer año, posiblemente tú puedas decir que no se te quedó nada grabado, que no se te pegó nada. No importa, mi amado hermano, tú vuelve a leer así como llevamos el programa, ¿verdad? El ciclo de lectura, para que de esa manera dentro de un año vuelves a leer ese pasaje bíblico y el Espíritu de Dios te va a dar una mayor iluminación. Déjame decirte que aunque tú pienses en tu cabeza, en tu razón humana, que nada se te pega, decirte quiero que tu espíritu absorbe absolutamente todo lo que tú estás leyendo, todo lo que Dios está hablando para ti en el espíritu. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta de esa realidad. Entonces yo te animo a que por favor no eches en saco roto esta petición de leer la palabra de Dios. El Señor va a hablar a tu vida. Y cuando menos te des cuenta, verdaderamente vas a degustar, a deleitarte en la lectura bíblica. Es una bendición, mis amados hermanos. Entonces, fíjense que el escritor de Hebreos, pues nos hace una advertencia divina a todos nosotros como sus lectores
en contra de la inmadurez espiritual. Dice el versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos, deberían ser ya maestros. La gran mayoría de nosotros, pues ya tenemos por lo menos más de 6 meses atendiendo a los devocionales, mis amados. Entonces, ¿qué tendríamos que ser ya? Maestros en la palabra. ¿Ah? Esto no significa ser un grupo élite, ¿no? O un supergrupo, o un grupo especial, ¿no? Se espera que cualquier persona instruida en la fe de Jesucristo puede enseñar a los demás y debe enseñar a los demás. Voy a tomar la cita bíblica de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice la palabra de Dios, miren, dice, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, que nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a llevar esa palabra de fe, de esperanza. Y una de las mejores maneras de comenzar a crecer en nuestra propia fe, pues es transmitiéndola a los demás. Curiosamente, quienes me han apoyado para dar algún devocional, está Miri, muchas ocasiones Jesús Palafox, que de repente me apoyó en dar clases, el buen Francisco González, el pastor Alfredo Rodríguez, Clau misma, mi esposa N. De alguna manera, cuando enseñan la palabra de Dios, pues tienen que ponerse a estudiar, ¿verdad? Porque si no, ¿qué enseñamos? Y cuando empezamos a querer enseñar, pues tenemos que aprender más nosotros. Y es por eso que es la mejor manera en la que podemos comenzar a crecer en nuestra propia fe. Por ejemplo, me da mucha alegría ver a Dulce que trata de predicar la palabra de Dios, aunque de repente luego me habla y me dice, pastor, es que se me atora, pero ya por lo menos ella se pone a estudiar y me dice, ¿qué le voy a decir o qué le debo decir? Entonces entra el apoyo de nosotros, pero eso es así como crece nuestra fe, ¿verdad? Crecemos en el Señor. Es por eso que a menudo yo constantemente les estoy invitando a todos ustedes que hemos encontrado a Jesús, ¿verdad? Que ayudemos a la gente a encontrar a Cristo. Y es algo glorioso, mis amados hermanos. El ver el nuevo nacimiento de una persona, como se los he dicho, es, yo creo que el mayor de los milagros que Dios hace frente a nuestros ojos. Cuando vemos que una gente puede llegar a los pies de Cristo y se rinde delante de la majestuosidad de ese Dios todopoderoso. Y esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere verdaderamente? Dios quiere que pasemos de la leche al alimento sólido. Imagínense a un niño, físicamente hablando, a un ser humano siendo bebé, obvio se le va a tener que nutrir primeramente con la leche materna, puesto que Dios diseñó la leche materna con una calidad y una cantidad de nutrientes que necesita el bebé en sus primeros días. De hecho, la primera toma que puede tener el bebé es lo mejor que puede sucederle en su nacimiento, porque esa primera toma está cargada de lo que llamamos nosotros o conocemos como calostros, que es una carga hasta de muchos nutrientes, de antibióticos, trae una carga increíble de cosas que necesita de primera instancia el bebé para empezar a vivir en este mundo físico, ya fuera de la pancita de la mamá, ¿verdad? Entonces, se le da esa leche y después ya la leche empieza a ser ordinaria, ya no es calostro, ya es una leche normal, ya no necesita esa primera carga de tantos nutrientes y tantas cosas que lleva la primera toma. ¿Por qué? Porque ya con esa primera toma el niño ya queda completo. Ya después vendrá la leche normal. Pero imagínense que nosotros adultamente siguiéramos bebiendo de esa leche materna. En primera, la madre no podría dar más leche después de un tiempo, ¿ah?
que sería lo correcto, a menos que tenga galactorrea. Segunda, ya no sería suficiente para nuestra nutrición. Estaríamos anémicos, deficientes. Es por eso que nosotros tenemos que cambiar nuestra comida, ¿verdad? De ese alimento líquido, fácil digerible, pero que después ya no sería lo completo, a un alimento sólido que trae mayores nutrientes, mayor cantidad y todo lo que necesitamos para ir desarrollándonos. Entonces, Dios quiere que pasemos ya de la leche al alimento sólido. La enseñanza, pues es parte de la madurez cristiana. Y gloria a Dios por todos ustedes, porque de alguna manera, pues están madurando en el amor de Cristo, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, pues es nuestra enseñanza que nos permite madurar, ir madurando poco a poco. Esta madurez nos anima a ir más allá de las enseñanzas, de solamente alimentarnos acerca de Cristo, que es nuestro fundamento, obviamente, pero ya tenemos que pasar más allá del fundamento, que ya tenemos que tener bien claro, por ejemplo, lo del arrepentimiento, del teshuvá. Ya tenemos que tener bien clara la fe, la inmuná. Ya tenemos que tener bien claro el porqué del bautismo. Tenemos que tener bien claro lo que es la imposición de manos, la resurrección, el juicio y todo lo que viene a continuación. Eso ya lo tenemos que tener bien claro. Ahora viene lo que estamos tratando en estos últimos días. ¿Se han dado cuenta que Dios está hablando a nuestras vidas de una manera cada vez más fuerte, más potente, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que esta lista de lo que acabo de hablar, de la resurrección, del teshuvá, del arrepentimiento, de la fe, es una lista sorprendentemente de lo que el escritor ya considera como básico. Y es verdad. Es un desafío para todos los que enseñamos en la iglesia entender todo esto bien. Necesitamos asegurarnos de que, de hecho, estamos formando a todas las personas en todos estos temas y luego tenemos que avanzar ya al alimento sólido. A lo mejor ahorita ustedes me puedan decir, pastor, pero yo ni siquiera enseño, yo ni siquiera tengo ni la idea de siquiera pararme frente a un grupo. No, pero verdaderamente cuando nosotros maduramos, no necesitamos ya ni siquiera hablar o pararnos en público para dar una enseñanza, porque la madurez nos tiene que traer a una condición de actuar correctamente, de dar un buen testimonio, de ya no estar batallando con la mentira, con la pornografía, con tantas cosas que muchas veces estamos batallando, cuando eso ya lo debimos haber entendido desde hace mucho, ¿verdad? Y entonces dar un buen testimonio y estamos enseñando a quienes nos rodean. Entonces, por ejemplo, nosotros nos alimentamos a través de este estudio bíblico, ¿verdad? Eso es lo que nos está nutriendo actualmente, gloria a Dios. También podemos nutrirnos o alimentarnos, pues a través de libros que nos puedan permitir tener una mayor luz, un mayor conocimiento acerca de la verdad de Dios. Hay hermanos a los que Dios ha inspirado a escribir libros, ¿verdad? Acerca de sus experiencias. Por ejemplo, está el libro de 90 minutos, que de verdad, de John Piper, que de verdad es un libro que enseña mucho, que nos alienta mucho. Y hay muchos otros libros, una cantidad increíble de libros que pudiéramos estar leyendo, mis amados. También es cuando nos alimentamos, cuando escuchamos la enseñanza correcta de Jesucristo, la sana doctrina. Y es por eso que nosotros como aljaba de Dios estamos muy atentos a estar dictando la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y es lo que tenemos que vivir, porque mucha gente, desgraciadamente, quiere aprender tanto que de repente se va a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de doctrinas y después ya no sabe ni para dónde jalar. ¿Ah? El escritor del libro de los Hebreos afirma y nos dice ahí en el versículo 14, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo considero que todos los que estamos en este foro somos adultos, somos personas que ya somos conscientes de nuestra realidad, ya podemos distinguir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en otras palabras, la madurez viene a través de la práctica, o sea,
aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la realidad. La madurez no solo es el conocimiento intelectual, como les he dicho muchas ocasiones. No solamente es llenar nuestra cabeza de mucha información, mucho conocimiento, sino más bien, ¿verdad? La madurez es cuando aprendes al llevar a la vida ese conocimiento. Cuando aprendes a llevar a tu vida la fe que estás adquiriendo por ese conocimiento. Cuando aprendes el discernimiento. Ajá. Y eso te permite recibir la bendición que Dios trae para ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy que tengamos. Posteriormente, el escritor del libro de los Hebreos nos advierte del peligro de abandonar o renunciar a nuestra fe. ¿Verdad? Este es un pasaje muy difícil, mis amados, ya que a primera vista pudiera parecer que sugiere, ¿verdad?, que un cristiano puede caer y que hay un grupo de personas para quienes el arrepentimiento es imposible. Si lo analizamos bien, de repente como que choca algo en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero estas son dos cosas que el resto del Nuevo Testamento deja muy en claro, ¿verdad? Y no son el caso. Podemos leer los capítulos del 5 al 8 de Romanos y nos enseña perfectamente bien que para todos está la posibilidad del arrepentimiento, que para todos aquellos que de repente vuelven a caer en pecado, está siempre la disposición de Dios, que a través del genuino arrepentimiento podamos venir nuevamente al perdón de pecados, para no volver a cometer más el mismo pecado, ¿ok? Entonces, quiero decirles que en este momento, estudiando bien a fondo esta bendita palabra, este pasaje, el principal objetivo de este pasaje es fomentar la perseverancia, es fomentar en nosotros el deseo de seguir adelante, no de estar viendo de que si caigo, de que si no caigo, ¿verdad? Sino más bien para alentarnos a seguir adelante, en vez de quedarnos atorados o atrasados o echar la vista para atrás. No, nos está enseñando que sigamos adelante siempre. La gravedad de estas advertencias que hemos leído en Hebreos 6 del 4 al 8 deja en claro lo importante que es esto, mis amados. Sin embargo, en el caso de una caída, ¿verdad? Ya constante de ese tipo de situaciones, pues no se desarrolla porque está seguro de que no lo haremos nosotros. O sea, nosotros ya tenemos que haber pasado de esa condición de pensar en que todavía vamos a estar cayendo y cayendo en la misma situación, ¿no? Nosotros ya tenemos que tener un estilo de vida diferente. Amén. Entonces, por eso dice, no creo que, en el versículo 9 dice, no creemos que esto se pueda aplicar a ustedes, porque él, por fe, considera que tú y yo ya hemos logrado rebasar esa condición de estar pecando sobre la misma cosa como estilo de vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, bajo esa línea, después el autor nos felicita, y digo nos felicita porque obviamente es palabra de Dios para nosotros y porque estamos haciendo lo correcto, nos felicita por el fruto que estamos mostrando en nuestras vidas. Ya el hecho de ser perseverantes en los devocionales, en la lectura de la palabra y en empezar a aplicar la palabra, pues es el fruto que estamos mostrando en nuestra vida de lo que Dios está haciendo propiamente con nosotros, de la transformación que estamos sufriendo en manos de Dios. Y digo sufriendo no de sufrimiento, sino teniendo propiamente. Estamos viviendo sus actos de bondad, ¿verdad? Estamos viviendo que ahora también nosotros tenemos actos de bondad que ya no son para nuestra vanagloria, porque a lo mejor tú y yo antes de conocer a Cristo, seguro es que hacíamos algo bondadoso por alguien, ¿verdad? Teníamos ese dejo de bondad en algún momento, pero normalmente lo hacíamos para que nos vieran, para que nos vanagloriaran o para sentirnos nosotros orgullosos, ufanos, sentir que nosotros las podemos de todas, ¿verdad? No, ahora nuestros actos de bondad pues ya son contados por Dios y para su gloria, ¿verdad? Como si se hubiesen hecho para Él mismo. Así lo dice el versículo 10.
entonces Dios nos recompensará. Amén. Nosotros hemos comenzado bien y ahora la palabra de Dios pues nos anima a terminar bien. No sé si se recuerden de la predicación que di hace un tiempo, en donde buscamos nosotros terminar correctamente la carrera de la vida, que no lleguemos al punto en donde desgraciadamente tiremos la toalla antes de tiempo y que esto nos venga a generar un grave problema delante de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice, cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta el final. Es así como debemos vivir, mis amados. Por lo general, en la vida, pues es mucho más fácil comenzar las cosas que terminarlas. Yo creo que todos tenemos un ejemplo de cuando iniciamos bien apurados, ¿verdad? Bien animados, iniciamos un negocio, iniciamos un estudio, iniciamos una carrera, y pues es bien fácil comenzar algo, pero qué difícil es mantenerse, qué difícil es perseverar y sobre todo qué difícil es llegar a la meta. Mis amados, hoy le doy la gloria a Dios porque no solamente en Aljaba de Dios hemos empezado algo, sino que lo hemos mantenido en perseverancia. La gloria sea para el Señor, mis amados hermanos, porque hasta el día de hoy tenemos más de 1250 días transmitiendo los devocionales por escrito, por WhatsApp, teniendo la secuencia de la lectura bíblica para leerla una vez al año. Ya cumplimos 3 vueltas, vamos por la cuarta. Eso es perseverancia. Desde el primer día que tomamos la decisión con mi equipo de ancianos, con los líderes de la iglesia, de empezar a transmitir los devocionales, mis amados hermanos, quiero decirles que ya tenemos más de 6 meses, ustedes lo saben, en donde para la gloria de Dios ni un solo día se ha dejado de transmitir, ¿verdad? A menos de que haya problemas técnicos que nos puedan producir alguna situación, pero aún así después mando el devocional por audio y en muchas ocasiones por video. Entonces, aún cuando he tenido la necesidad de no estar en Toluca, en casa, siempre he buscado la manera de que se siga y se persevere. Esto, mis amados, va a continuar hasta que Dios permita, ¿verdad? Y hasta que nosotros sigamos perseverando. Hoy me estaba dando preocupación porque eran las 10:02 y la gran mayoría no se había conectado. Yo pensé que no íbamos a tener devocional el día de hoy, pero les animo a que sigamos siendo perseverantes, a que sigamos siendo puntuales. Acuérdense que también ese es otro de los detalles o del estilo de vida que estamos adquiriendo. La puntualidad es esencial para la vida de un verdadero creyente de Jesucristo. Él nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar antes, Él siempre llegará puntual a la cita que tiene con nosotros. Amén. Entonces, esto es la verdad que estamos viviendo. Vamos a terminar bien ustedes y yo. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, el Señor nos va a encontrar como las vírgenes prudentes. Esa es la gran bendición que tenemos al seguir los devocionales día a día, de estar atentos a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el entusiasmo cuando el entusiasmo inicial desaparece, pues la continuidad requiere trabajo duro, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros hermanos, honestamente, que iniciaron con nosotros, ¿verdad? Como caballos de hacienda, bien propios, ¿no? Todos los días puntualitos, de repente, pues ese entusiasmo empezó a desaparecer porque empezaron a tener sus acciones del día a día, empezaron a ver que era más importante atender a sus actividades que atender a la voz de Dios y empezaron a abrirse, ¿verdad? A dejar del seguimiento. Entonces, la continuidad, como ustedes ven, requiere un trabajo arduo, duro, requiere también de paciencia, pero también requiere de un elemento muy especial: coraje, valentía. El éxito, los frutos y la recompensa llegan sí y solo sí para aquellos que mantienen el rumbo con una fe comprometida y luego obtienen todo lo prometido, como lo dice el versículo 12 que acabamos de leer. Entonces,
Con esto terminamos el día de hoy. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a crecer en madurez espiritual en todo momento. Esto no se trata de madurez cronológica o de tiempo o de edad cronológica, no. Una persona puede madurar tan rápido como no se dan una idea en Cristo Jesús. ¿Ah? Que nos ayude a imitar a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas, así como lo dice el versículo 12. Que nos ayude verdaderamente a ser imitadores, como lo decía el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Jesucristo. Y lo que yo les enseño, ahora ustedes enséñenlos a otros, y que esos otros se lo enseñen a otros y a otros, ¿verdad? Y hasta este momento esas enseñanzas han llegado a nuestras vidas. La gloria sea para Dios, ¿verdad, mis amados? Pues vamos a orar, vamos a declarar la bendición de parte de Dios a nuestras vidas. Estamos orando, mis amados hermanos, les quiero pedir que por favor nos unamos en oración. Me han hecho algunas otras peticiones. Nos están pidiendo que oremos por la familia Cruz Velázquez en su conjunto, por el señor Carlos Ernesto Ang Rodríguez, por Antonio García Orihuela, por Crisanta Arias Cepeda, por la familia Montoya Moreno, por Juan Rodríguez Velázquez, por Pilar Montoya, por César Octavio Rodríguez Gómez y su esposa Lidia, por Rogelio González Gutiérrez, Ofelia Domínguez, Julio César Manjarres Porras y Azucena Padilla Flores, por Demetrio Baeza Gaspar, por Luz María Villa Hernández, por Cintia Guadalupe Velázquez Rosales y por todas las demás personas por las que hemos estado orando. Sigamos orando, por favor, por mi esposa Eneida. Ella, gracias a Dios, está respondiendo cada vez mejor al tratamiento y pues que la gloria de Dios se siga manifestando. Amén. Le voy a pedir el día de hoy a mi mamá que por favor abra su micrófono y que nos dirija en oración. Amén. Adelante, mami. Ma. Eso es todo. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, reconocemos tu amor, tu bondad y tu misericordia hacia nosotros.